Buenas tardes, pequeños genios matemáticos, ¿qué tal? Esta mañana hemos tenido la clase online de medida, bueno, no solamente de medida de longitud, sino las diferentes magnitudes, ¿verdad?, que podemos utilizar el sistema métrico decimal. Si os fijáis bien en el libro, hoy, tanto ayer como hoy, nos hemos adentrado en el tema número 10, viendo, en este caso, las unidades de medida de longitud. Y le he hecho referencia y le he dado mucha importancia a que si nosotros somos capaces de entender y sobre todo interiorizar cómo una misma medida de longitud se puede expresar en diferentes unidades, pues tendremos muy fácil el tema, puesto que la longitud, la capacidad y la masa ya veremos cómo son magnitudes que solamente va a cambiar la magnitud que se mide y sobre todo la unidad en que se expresa, pero el sistema es el mismo. Fijaros bien. Si os fijáis bien en la pizarra, os he puesto que es una de las cosas que cada día que estemos dando la página correspondiente, lo primero que tendremos que hacer será esto. Esto se llama la escalera de medida de longitud, unidades de medida de longitud. Y lo pongo en escalera, ya que en el libro lo ponen de manera horizontal, lo pongo en escalera para que vosotros lo veáis más claro. Es decir, voy a empezar por la unidad mayor, que en este caso es el kilómetro, y voy a ir descendiendo hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Si os fijáis bien, lo pongo en forma de escalera y también entre un escalón y otro, es decir, entre una medida superior y una medida inferior, he puesto que se va multiplicando por 10. ¿Por qué se multiplica por 10? Muy fácil, porque, por ejemplo, un kilómetro serían 10 hectómetros, ¿de acuerdo? Un hectómetro son 10 decámetros. Un decámetro son 10 metros y así sucesivamente hasta llegar a milímetros. Si nosotros hacemos el recorrido contrario de la escalera de unidades de medida de longitud, vemos que si empezamos desde milímetro, que es la unidad menor en este caso, nosotros vamos subiendo la escalera y cada vez que subimos un peldaño tenemos que dividir entre 10, ¿verdad? Entre 10, entre 10, entre 10, entre 10 y así sucesivamente hasta llegar a kilómetros. Hoy hemos explicado en la clase online que si nosotros, por ejemplo, tenemos que pasar de, en este caso, os voy a poner un ejemplo, de kilómetro a metro, ¿verdad? Pues yo no multiplico por 10 y por 10, sino que yo lo que voy a hacer es multiplicar kilómetros por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque 10 por 10 por 10 son 1000, ¿de acuerdo? Cuando ya entendáis y esto le deis la habilidad de realización óptima, os daréis cuenta que yo directamente voy a ver 3 lugares y lo único que voy a tener que hacer es añadir 3 ceros. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas, como recordamos que hicimos, por la unidad seguida de ceros, es dejar ese mismo número y añadir tantos ceros como tenga la unidad. Es decir, si yo digo, por ejemplo, 2 kilómetros, ¿cuántos metros son? Pues yo pensaría, 2 kilómetros, 2 por 1000, pues dejo el 2 y le añado 3 ceros, ¿de acuerdo? 2 por 1000, 2000. Bien, si yo, por ejemplo, digo, tengo 5 decámetros, ¿de acuerdo? Y lo quiero pasar, por ejemplo, a decímetros. Muy bien. 5 decámetros lo voy a pasar a decímetros. Pues yo sé que de decámetros a decímetros van 1 y 2 escalones. Es decir, sería multiplicar por 100. ¿De acuerdo? Por 100 porque hay 2 escalones. 10 por 10, 100. Pues serían 5 decámetros por 100, serían 500 decímetros. ¿Vale? Voy a hacer la operación al contrario. Es decir, ahora voy a dividir. Voy a pasar de una unidad menor a una unidad mayor. Bien. Voy a empezar, por ejemplo, poniendo un ejemplo sencillo. Yo, por ejemplo, digo, vamos a ver, tengo 500 milímetros y yo quiero pasar a decímetros. Bien, y voy a dividir, lógicamente, entre 1 y 2. 2 ceros, por lo tanto, entre 100. 500 entre 100, pues los 2 ceros se van y se quedan 5 decímetros. Vamos a hacer aquí un par de ejemplos en el folio para que vosotros primero vais a hacer un paso previo para reconocer las cosas. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio número 3. El que ya hemos hecho en clase, pero lo voy a repetir. Mirad, tú dices, tengo 3 kilómetros, ¿bien? Y te dice el libro, en este caso, que lo tienes que pasar a metros. Muy bien. Pues tú directamente te vas a la escalera que ya la tienes interiorizada y copiada cada día. Y tú te das cuenta que de kilómetros a metros van 1, 2 y 3 lugares. Muy bien. Pues entonces tú lo que harías sería multiplicar. Porque va hacia abajo, ¿verdad? Por 1000. ¿Por qué por 1000? Porque es un 0 por cada escalón. Y ahora, pues 3 kilómetros por 1000, pues serían 3000 metros. ¿Vale? Bien.
Vamos a hacer la actividad número B, la B. Bien, tenemos en este caso 7 hectómetros. 7 hectómetros los tenemos que pasar también a metros. Muy bien. Vamos a la escalera, porque siempre me voy a escalera. Tengo que pasar de hectómetros a metros. Como voy hacia abajo, multiplico. ¿Por cuánto cero? Es decir, por 1 y 2. Como son dos lugares, pues sería multiplicar por 100. Pues 7 hectómetros, 7 por 100, un 0 por cada lugar, pues 7 por 100 son 700 metros. Bien, si os fijáis bien, estoy haciendo ese paso intermedio, ¿verdad? Que al principio es muy aconsejable para verlo claro. Lógicamente, cuando ya tengamos práctica, pues si yo digo kilómetro a metro, pues ya sé directamente que tengo que añadir 3 ceros, ¿de acuerdo? Entonces dejo el 3 y le añado 1, 2 y 3 ceros. Eso ya cuando tengamos práctica. Bien, ahora vamos a hacer la opción contraria, es decir, pasar de una unidad menor a una unidad mayor. Nos lo ofrece la actividad número la C, que nos dice 60 decímetros, tenemos que pasarlo a metros. Bien, me voy a mi escalera famosa y digo, voy a pasar de decímetro a metro. Como voy hacia arriba, tengo que dividir. Por lo tanto, pongo 60 y divido. ¿Por qué? Porque voy a pasar de una unidad menor a una mayor. ¿Cuántos lugares van de decímetro a metro? Pues va un lugar, por lo tanto, un 0, entre 10. Y en este caso, pues lo que hacemos, recordamos el cálculo de unidad seguida de 0, pues ese 0 al dividir se va con ese y se quedarían 6 metros, ¿de acuerdo? 6 metros. Bien, correcto. Pues esta es la manera intermedia de aplicar las unidades de medida de longitud. Tenemos otra actividad en la página siguiente, la actividad número 6, que fijaros bien que es muy interesante. De hecho, si esta la hacemos bien y la entendemos bien, no tendremos problema ninguno. Mirad, te aparece la escalera, pero te la pone en forma de cuadrícula. Es decir, te pone la unidad, es decir, la medida, pues en el primer caso es 46,2, y luego te pone kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, etcétera. Bien, como tenemos 46,2, ¿cuál sería la unidad que está expresada a esta longitud? Pues la unidad sería el 6. ¿Por qué? Porque corresponde a la unidad de valor de cifra, es decir, el 6 sería la unidad. Por lo tanto, el 6, al ser la unidad, es el metro, 46,2. ¿Lo veis o no? Estaría formado por 4 decámetros, 6 metros y 2 decímetros. 46,2. Bien, ahora vamos a plantear la situación de 8,35 hectómetros. Bien, como la unidad que te lo da es hectómetros, corresponde a la unidad que es el 8. Por lo tanto, el 8 serían hectómetros. Pues coloca el 8 ahí. 8 hectómetros y 35, es decir, 8,35. ¿De acuerdo? Y ahora, si yo lo paso a metros, simplemente tengo que ofrecerlo en metros. 8 hectómetros, y 35 metros, es decir, 835 metros, porque me lo está pidiendo en metros. Bien, bueno, estas actividades, fijaros bien que si yo, lo realmente interesante es luego aplicarlo a los problemas, ¿verdad? El 8 y el 9 es donde yo realmente tengo que aplicar el pasar de una unidad a otra en un problema, que es lo que realmente nos interesa, saber aplicar las matemáticas. Si esto lo entendemos bien, pues mañana, durante esta semana o al principio de la siguiente, cuando nos pasemos a unidades de medida de capacidad y unidades de medida de masa, pues será exactamente igual. Solamente cambiará pues la magnitud que yo tengo que medir. En este caso, en vez de utilizar el metro como en la unidad de medida, de longitud, utilizaré el litro en el caso de la capacidad o el gramo en el caso de la masa, pero pasar de una unidad a otra es exactamente lo mismo. Tenéis que practicar muchísimo pasar de una unidad a otra para mecanizarlo, es decir, para que os resulte muy fácil, ¿de acuerdo? Muy fácil. Las primeras actividades son siempre, en qué unidad puedo yo expresar algo, pero luego las siguientes son pura práctica. Y por último, lo que vamos a hacer hoy, en último lugar, es una actividad que entiendo que es más interesante, que es la actividad número 7. Os voy a hacer nada más que mira, pone copia y completa, ¿vale? Y te dice 3 metros es igual. Y ahora te lo pone en centímetros, es decir, te dice 170 centímetros más algún centímetro, una cantidad de centímetros. Bien, ¿qué tengo que saber yo? Primero, tengo que saber 3 metros cuántos centímetros son, ¿de acuerdo? Y 3 metros, si nos vamos aquí al folio, pues yo veo que 3 metros, 3, como de metro
a centímetros van dos lugares, pues yo multiplico por 100, ¿de acuerdo? 3 por 100 son 300 centímetros. Muy bien, ya sé que 3 metros son 300 centímetros, correcto. Y ahora me voy al libro y yo digo, oye, si 3 metros es igual a 170 más, pero yo sé que estos dos números tienen que sumar 300, por lo tanto, ¿qué hago? O lo hago de cabeza o simplemente digo 300 menos 170, que ya lo tengo, pues esto da 3, esto da 3 y esto da. Por lo tanto, 130 centímetros. Por lo tanto, 3 metros es igual a 170 centímetros más 130 centímetros, que realmente suman 300 centímetros. Bien, estas son las actividades que vamos a tener que hacer mañana. Mañana lo que sí me gustaría es que practicaseis, aparte de lo que yo he mandado en el libro, que practicaseis el pasar de una unidad a otra, es decir, que eso lo manejéis bien, ¿de acuerdo? Para que en las siguientes clases pues no tengamos ningún problema. ¿Qué daremos al final del tema? Pues daremos un concepto que es expresiones complejas o incomplejas, es decir, eso es tan fácil como una distancia, una longitud, decir que de aquí a la puerta hay 2 metros y 35 centímetros, o decir que hay 235 centímetros, es decir, en una sola unidad o en varias. Bien, pues nada, espero que la explicación os haya gustado, sobre todo la hayáis entendido bien, y ahora solamente nos queda practicar. Un abrazo, pequeños.